Bueno, hermanos, todavía estamos llevando el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el estudio de ayer, en el estudio de la semana pasada, vimos cómo el apóstol Pablo establece el hecho de que los cristianos han sufrido una transformación en su ser interior y por lo tanto ya no pueden seguir o no podemos seguir viviendo como las personas que no conocen a Dios. Dice en el versículo 17 que no andéis. Estamos en el capítulo 4. Acuérdense que estamos estudiando el capítulo 4 todavía de la carta a los Efesios. Y en el versículo 17, vuelvo a repetir, dice el apóstol Pablo que no andéis como andan los gentiles en la vanidad de su mente. En el versículo 20 también dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo no se limita a hacer una declaración general, como lo hemos visto en el estudio de la semana pasada. Ahora el apóstol Pablo desciende a las implicaciones prácticas en sus aspectos positivos y negativos. Dice en el versículo 25 al 32 que vamos a estudiar en esta noche, dice, por lo cual lo que ya Cristo, lo que está expresando el apóstol Pablo dice, lo que ya Cristo ha hecho en nosotros, lo que ya hemos entendido, lo que ya hemos oído, lo que ya hemos experimentado. Vivamos en consecuencia de esta nueva naturaleza que debe ser cultivada y que esos hábitos pecaminosos que antes nos caracterizaban, debemos desecharlos o erradicarlos totalmente, renovando, como dice la palabra, renovando el espíritu de nuestra mente. Ahora, en el estudio de hoy vamos a estudiar desde el versículo 25 hasta el 32. Ahora vamos a ver en estos versículos cómo el apóstol Pablo va a mencionar cinco áreas. Esas cinco áreas que debemos nosotros aprender a despojarnos. Acompáñenme desde el versículo 25, estamos en el capítulo 4, hasta el versículo 32. Lean conmigo, amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, vuelvo y repito, el apóstol Pablo va a mencionar cinco áreas que hoy vamos a estudiar. Y en primer lugar, debemos, como dice el versículo 25, debemos despojarnos de la mentira. Leemos el versículo 25, dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí podemos ver la palabra mentira, que traduce Reina Valera, es la palabra pseudo, en el griego pseudo, que significa falsedad. Es la falsedad o es una distorsión de la verdad con el propósito de, hablando de la mentira, de engañar. Y esto es un pecado que caracteriza
al hombre no regenerado. Dice el Salmo 58:3 de la siguiente manera, dice el salmista. Si quiere lo busca conmigo, amados hermanos. Salmo 58:3. Salmo 58:3 dice: Salmo 58:3 dice de la siguiente manera: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como repito, el hombre que no ha sido regenerado tiene este hábito pecaminoso que muchos de nosotros, antes de llegar a Cristo, teníamos este hábito recurrente de mentir. Indudablemente que este mundo ha visto la mentira como algo normal. Este mundo tiende a clasificar las mentiras, como dicen por ahí, mentiras blancas, mentiras más pequeñas, mentiritas, inofensivas. Porque el mundo no contempla la verdad en términos de valores absolutos, como si Dios lo contempla. Y mucho de ese mal concepto hemos llegado, vuelvo y repito, a la vida, o venimos de la misma vida con ese arrastre. El mundo no habla verdad. Esas medias verdades, aún el enemigo de nuestras almas siempre utiliza la mentira para engañar, la falsedad, medias verdades. Pero nosotros que hemos sido cambiados, como dice el apóstol Pablo, que hay una transformación en nosotros, y como dice la palabra, es incompatible que un hijo de Dios mienta. Es incompatible con una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Y como dice la palabra, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y ese es nuestro mayor ejemplo, nuestro patrón de vida. Dice Números 23:19, que Dios no es hombre para mentir. Y dice también el Salmo 111:7, dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. O sea, la mentira en el creyente es totalmente una contradicción. Está totalmente separada diametralmente de lo que nuestro Dios significa. Jesús dice la palabra: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y nuestro Dios se va a glorificar y su reino se va a expandir, promovidos a través de la verdad. Es la verdad que debe regir nuestras vidas. Es la verdad que debe dirigirnos. Es la verdad. Lamentablemente uno puede ver en este mundo esa situación de la gente que no conoce a Dios, y se puede entender hasta cierto punto, pero de que un hijo de Dios de alguna manera esté mintiendo, algo anda mal, porque la Biblia también nos enseña, por una parte, que Satanás es el padre de la mentira y que por medio de la mentira él también promueve su reino para engañar, para manipular.
Porque la mentira también tiene un matiz de oscuridad. Y Satanás utiliza eso para engañar. Y vuelvo a repetir, a veces uno ve estos malos testimonios de algunos hermanos. Por lo menos en mi país, mucha gente se salió, pues, como yo mismo, salimos de nuestro país. Pero otros salieron diciendo que estaban enfermos, falsificando alguna firma de pasaporte, falsificando algunas cosas. Eso es mentira y no es una contradicción de un hijo de Dios o de una persona que profese ser cristiano. No puede ser así, mi amado hermano. Porque lo dice, es Satanás el padre de la mentira. La mentira puede venir en muchas maneras. Cuando podemos retener alguna información. O cuando se hacen impuestos y no se calcula bien las cosas. O cuando yo le digo a mi esposa, de repente, no, voy en camino, estoy en el transporte, voy en el metro, cuando todavía no he estado ahí. Hay que tener cuidado, amado hermano, con la mentira. Cuando exageramos también algunos acontecimientos y le ponemos más cosas de las que verdaderamente hemos experimentado, eso puede tocar los límites de la mentira. Tenemos que tener cuidado. Apocalipsis dice que los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. O sea, la mentira, amado hermano, es peligrosa, es dañina y es más dañina para un hijo de Dios que debe hablar verdad. Porque nuestro Dios es verdad. Nuestro Dios es totalmente claro en sus cosas. Por eso la palabra lo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero nosotros que hemos aprendido de Cristo, que nosotros nos llamamos ser hijos de Dios, tenemos que andar en verdad, en claridad de cosas. Decía un predicador, es mejor que la verdad nos divida, la verdad de la palabra del Señor. A esa verdad me estoy refiriendo en esta noche. A que una mentira nos una. Debemos despojarnos de cualquier residuo de mentira que pueda haber en nuestros labios. Hablemos verdad como hijos de Dios. Hablemos verdad. Hablemos totalmente la verdad. Porque dice la palabra en el mismo versículo, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, la mentira afecta a otros. La mentira afecta a nuestra familia. La mentira afecta al cuerpo de Cristo. La mentira afecta la iglesia. Y la palabra de Dios que si estamos en una condición de mentir, no vamos a afirmarnos, dice la palabra, no nos afirmaremos en la casa del Señor. Son las repercusiones de la mentira. O cuando llegué al trabajo, tenía que llegar a las 8 y llegué a las 8:01 y yo puse a las 8. Cuando llegué a las 8:01, estoy mintiendo flagrantemente. Y puedo decir, no, pero un minutico. No, es peligroso, hermano. Porque Dios aborrece la mentira. Dios no tiene nada que ver con la mentira. Gloria al Señor. Y afecta, vuelvo y repito, afecta la mentira a nuestra familia, a nuestros hijos, a la sociedad, que si somos cristianos,
debemos andar y debemos vestirnos en verdad. Debemos vestirnos en verdad. Gloria al Señor. Ahora, en segundo lugar, Pablo nos dice en el texto que debemos despojarnos de la ira pecaminosa y vestirnos de la ira justa. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos. Pablo nos enseña en el texto que algunas cosas nos van a provocar ira. La ira en sí misma no es pecaminosa. Dice la palabra que nuestro Dios es santo y Él se aira contra el pecado. El salmista dice en el Salmo 7:11, dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Todos los días Dios está airado por causa del pecado. Ahora, cuando hablo de esta ira santa, como la de Dios, es incompatible que nosotros, vuelvo a repetir, como hijos de Dios, no nos airemos ante situaciones verdaderamente, como fragantemente, aprueban leyes en los congresos de nuestras naciones que atentan contra la vida, que aprueban el aborto, que aprueban la homosexualidad, que aprueban la ideología de género. Si somos cristianos, eso nos debería airar, eso nos debería indignar. Porque debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso estamos hablando de esa ira justa. Porque si usted ve, y como dicen las estadísticas, que en los Estados Unidos de Norteamérica, que es una nación súper desarrollada, hay más abortos de niños que vivos actualmente. Eso nos debería a nosotros indignar. La vulgaridad y estas situaciones en la televisión deberían indignarnos. Debería causar indignación y repudio a esas cosas, porque Dios también las repudia. De esa ira estamos hablando. Y ejemplo tenemos de Cristo. Cristo se airó cuando vio en la casa de su padre que los cabistas, los mercaderes, tenían eso ahí en una situación en desorden. Los sacó, los echó a la fuerza. Cristo se airó. De esa ira estamos hablando en esta noche, de una ira santa, de una ira que reclama, de una ira como los protestantes, una ira que protesta a este mundo, de que lo malo es malo y lo bueno es bueno. De esa ira que está en contra de todo un desorden, de todo lo que tiene que ver con la pornografía de esta sociedad. Deberíamos airarnos, porque aún en mercados que llevamos a nuestros hijos, aún en mercados o centros comerciales, hay revistas o cenas. Deberíamos airarnos y deberíamos reclamarle con buenos términos, indudablemente, al gerente de ese establecimiento, que por lo menos tenga la decencia de tapar esas imágenes.
en un mercado que el propósito de estar en un mercado, de una tienda, es comprar alimentos o comprar ropa. No va a haber una situación ahí que incita a la pecaminosidad. Debería nosotros eso, como hijos de Dios, airarnos. Airarnos, mis amados hermanos. Ahora, la ira en sí misma, vuelvo a repetir, no es pecaminosa. Pero en nosotros es un sentimiento peligroso por nuestra naturaleza caída. Y es por eso que el apóstol Pablo nos va a dar unas directrices en cuanto al manejo de la ira. Dice el versículo 26, airaos, y dice más adelante, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La primera directriz que Pablo nos dice, no pequéis. Cuando esa ira cae en el terreno de la conmiseración, la falta de control, la falta de desenfreno, el desenfreno, mejor dicho, y el deseo de venganza, ya nuestro corazón ha sido desviado de la ira santa a este tipo de ira. Por eso que el apóstol Pablo da esta recomendación, pero no pequéis. Cuando abrimos nuestra boca para herir a otras personas, o sea, hay un motivo justo por el cual debemos reclamar, pero él dice, pero no pequéis. No podemos limitarnos o no podemos pasar los límites, porque es cuando pecamos contra Dios. Y el apóstol Pablo, conociendo la naturaleza pecaminosa en la que nosotros habitamos, tenemos que tener mucho cuidado. Y él nos da estas recomendaciones, pero no pequéis. Hay una ira santa, pero este tipo de ira es explosiva, es dañina. El no saberla manejar puede ocasionar consecuencias hasta fatales, como hemos visto seguramente. ¿Por qué? Porque se desparrama esa ira, de alguna manera, cuando no es controlada, va a afectar, va a herir, va a dañar a muchas personas. Como dice la palabra, tenemos que tener cuidado sobre esas cosas. Ahora, ya el cristiano se debe despojar de la mentira, de la ira injusta. Ahora Pablo, en tercer lugar, dice, debemos despojarnos del hurto y vestirnos de la laboriosidad. Versículo 28. Acompáñenme conmigo, amados hermanos. El que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra que se traduce como hurto ahí es la palabra cleto, de donde viene nuestra palabra cleptomanía. Y esto es lo que está señalando el apóstol Pablo ahí, es que una persona que toma lo ajeno, que roba, que es ladrón. Y estos hábitos, muchos de los hermanos de Éfeso, antes de llegar a Cristo, lo hacían.
Pero el apóstol Pablo está dando estas indicaciones prácticas. El que hurte, no hurte más. No tome lo ajeno, sino que trabajemos duramente, que nos esforcemos duramente. ¿Para qué? Para ayudar a otros, para compartir con otros. Como dice la palabra, para el que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amados hermanos, el propósito, cuando Dios nos está bendiciendo, en uno de los propósitos por el cual Dios nos bendice materialmente, es para ayudar, es para bendecir a otros y que por medio de esa bendición también su reino se expanda aquí en la tierra, para que contribuyamos a la obra de Dios, apoyar las grandes misiones, apoyar los misioneros. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que trabajemos duramente, pero todo lo que tenemos, sabemos que lo tenemos por la gracia de Dios y solo somos mayordomos de Él. Somos administradores de sus recursos materiales. Ahora, es triste ver verdaderamente la cantidad de recursos económicos que los impíos en sus deleites, en sus placeres, lo derrochan. Es triste eso, verdaderamente. Pero ese es el hombre que nos ha sido regenerado. Pero más triste es ver un cristiano. Es más triste ver un cristiano o una persona que se llame cristiano, que profesa ser cristiano, en una actitud parecida. Eso es inconsecuente. Eso es totalmente contrario a lo que estamos enseñando o lo que estamos aprendiendo, que tenemos una nueva naturaleza y que somos hijos de Dios. Es inconsecuente. Eso va en contra del corazón de Dios, amados hermanos. Y la misma palabra nos dice que es mejor dar que recibir. Es bienaventurado mejor cuando estamos dando, amados hermanos. Cuando nos despojamos y no permitimos que ningún egoísmo se entrone en nuestros corazones. Porque Cristo nos ha dado ejemplo, dándonos todo, dándonos su vida, dándonos su sangre, dándonos su amor, por pura gracia, por pura misericordia. Se vació a sí mismo, como dice Filipenses. Todo lo dio por nosotros. Creo que nosotros debemos ser coherentes y debemos seguir las pisadas de nuestro Señor. Debemos practicar, amados hermanos. Debemos practicar, debemos ejercitarnos en ese hábito de dar, porque no somos los dueños ni del aire, ni de nuestras vidas, ni de nuestros recursos. Todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro Dios. Se lo debemos a Él por pura gracia. Ahora, después que nos hemos despojado, dice el apóstol Pablo, de la mentira, de la ira pecaminosa, del hurto, en cuarto lugar, debemos despojarnos de las palabras corrompidas, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestro corazón, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La palabra ahí corrompida, literalmente, significa podrida, putrefacta. Esas palabras corrompidas que dañan, que corrompen a los que escuchan. Y este término, cuando hablamos palabra corrompida, tiene una gama, como palabras obscenas, vulgaridades, chistes de malos gustos, esos chistes indecentes,
Esas palabras que decimos, no, fue sin culpa. Pero tienen su sustancia tóxica. Fíjense lo que dice Efesios en un capítulo más adelante, Efesios capítulo 5, versículo del 3 al 4, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni palabras deshonestas, amados hermanos. Nuestro hablar debe reflejar nuestra nueva naturaleza, creado según Dios. Es el nuevo hombre, es la nueva criatura. Y nuestras palabras van a decir lo que está dentro de nosotros, porque la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras corrompidas, cómo dañan, los chismes, las críticas. Tenemos que tener cuidado. Iglesias se dividen, hermanos son heridos, hermanos son ofendidos por no tener cuidado con las palabras. Debemos, amados hermanos, orar como oró el salmista David en el Salmo 141:3 y dijo, pon guarda a mis boca, oh Dios, y guarda la puerta de mis labios. O sea, pon un vigilante, mi amado Dios, pon un supervisor. Tenemos que tener cuidado. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño, dice Santiago. Puede encender un gran bosque. Nuestra palabra tiene que tener el propósito en esta nueva naturaleza de bendecir a nuestro Dios, de que con nuestras palabras santifiquemos el nombre del Señor y que nuestras palabras bendigan, motiven, ayuden, consuelen a aquellos que necesitan, aquellos que quieren escuchar, no este mundo, porque la palabra dice que las palabras del necio son como golpe de espada, pero las palabras del sabio son un refrigerio, son un ungüento, amado hermano. Y si usted tiene la naturaleza divina, sus palabras también tienen que ser divinas, santas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que tengamos cuidado con nuestras palabras. Tengamos cuidado con nuestra palabra. Ahora Pablo no se limita a prohibir las palabras corrompidas, sino que nos dice cómo debemos hablar. Versículo 29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Esas palabras de gracia, ¿cómo ayudan? Esas palabras de gracia ayudan, forman, instruyen, corrigen, encaminan, traen paz, amado hermano, traen ánimo. Por eso es que la palabra de Dios toma una relevancia en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, amado hermano. Debemos saturarnos de la palabra de Dios para, como dice la palabra, sino que sea buena para la necesaria, o sea, la palabra oportuna, la palabra que necesita una persona en un tiempo determinado, en el tiempo correcto, como dice Proverbio 15:23, que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y usted es un instrumento, porque cuando usted está expresando la palabra de Dios, es el Dios de la gloria que está hablando. Seamos coherentes, amados hermanos, con esta nueva naturaleza que tenemos y que Cristo ya nos las otorgó por medio de su Espíritu Santo. Debemos vigilar. Debemos supervisar
Debemos ver cómo estamos hablando. Debemos ver el tono de nuestra voz, el tono de nuestra palabra. Debemos tener cuidado con eso, mi querido hermana y hermano. Las palabras pueden edificar, pero también si no tenemos cuidado, las palabras pueden destruir, pueden marcar, pueden arruinar no solamente nuestras vidas, sino nuestros oyentes, nuestros hijos, nuestras esposas. Tenemos que cuidarnos, que esas palabras sean útiles, y más en un tiempo donde verdaderamente las sociedades están vulgarizadas y se puede notar en sus palabras, se puede notar en sus programas de turno, se puede notar en sus películas. No edifican, todo lo contrario, destruyen a los jóvenes, a las familias. Palabras nefastas. No. Nosotros nos hemos aprendido a Cristo así. Que nuestras palabras sean útiles. Vuelvo y repito. Que nuestras palabras sean verdaderamente un ungüento, un aliciente para nuestros hermanos, para edificación del cuerpo de Cristo. Y más aún, para aquellos que verdaderamente necesitan palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras de restauración, palabra aún de corrección. Gloria al Señor. Finalmente, en quinto lugar, Pablo, después que hemos desechado la mentira, la ira pecaminosa, el hurto, las palabras corrompidas, él dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mi amado hermano, dentro de nosotros está la tercera persona de la Trinidad. ¿Se puede imaginar usted qué motivación tan poderosa tenemos para cuidar nuestras palabras? Yo me imagino cuando gritamos, yo me imagino cuando sale una vulgaridad de nuestra boca, o cuando decimos lo que no teníamos que decir en un momento determinado. Yo pienso que el Espíritu Santo se pone las manos en los oídos, porque lo estamos entristeciendo. Ese Espíritu Santo con que fuimos sellados, el Espíritu, nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro aquí en la tierra. Bendito sea el Espíritu Santo, amado hermano. Y si no tenemos cuidado con esas palabras, lo ofendemos. ¿Cómo una iglesia va a ser poderosa si contristamos con nuestras palabras? Llámese chisme, llámese esas palabras corrompidas. Como una iglesia que depende del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo podría crecer? Es imposible, amados hermanos. Y el apóstol nos da esa advertencia. Y no contristéis el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Tengamos cuidado, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado, querido hermana y hermano. Debemos verdaderamente pensar, hablar, sentir de alguna u otra manera como Dios. Debemos tener esa óptica cristiana. No podemos ser ligeros con las palabras. Tenemos que pensar, tenemos que pedir sabiduría a Dios, porque si no, vamos a contristar el
Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Ahora, en quinto lugar, Pablo, después que nos hemos desechado del mal temperamento, de la ira injusta, del hurto, de las palabras corrompidas, él dice que nos debemos vestir de afabilidad, de un espíritu perdonador. Versículo 31 al 32 dice de la siguiente manera: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el versículo 31 vemos el hombre no regenerado, indudablemente, las características, su comportamiento, sus reacciones ante la vida. Esas reacciones que están implícitas en el hombre que no conoce al Señor. Usted lo ve en la calle. Hombres que hasta cometen un asesinato porque otra persona lo miró mal. Es un mundo caído, es un mundo lleno de enojo, de amargura, es un mundo de personas verdaderamente que tienen un corazón tóxico. Y está la orden de día en nuestras sociedades, en nuestras capitales, como la ira, como la gritería, como las maldiciones y todo ese tipo de malicia. Está en la persona que no tiene a Cristo. Es peligroso, usted lo ve a diario. Ese es el hombre que Pablo describe aquí. Estas características negativas que el hombre que no tiene a Dios en su corazón. Ahora, en el versículo 32, como contraste, él dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, Pablo ahí en el versículo 32, cuando habla de ser benigno y misericordioso, está hablando en el contexto de conflictos personales. En conflictos personales. ¿Cómo yo respondo? ¿Cómo usted responde siendo hijo de Dios en esta nueva naturaleza ante la injuria? ¿Ante la crítica injusta con nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos como el versículo 31. Es totalmente incoherente si nos llamamos ser cristianos. Mire, amado hermano, a veces nosotros tenemos que verdaderamente seguir creciendo en Dios, porque el apóstol Pablo dice: antes ser benigno uno con otros, misericordioso, perdonaos, como Dios a nosotros nos perdonó, como Dios ha tenido paciencia con nosotros, que cuando éramos enemigos de Él, hijos de ira, Él soportó. Por eso qué maravilloso. De los grandes atributos de Dios, y uno de ellos, amado hermano, es la paciencia que Dios ha tenido conmigo, ha tenido con nosotros. Vamos a leer Mateo por un momento, amado hermano. Acompáñenme, Mateo 5. Mateo 5.
Mateo 5:43 dice de la siguiente manera: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Eso es lo que hacía Cristo, que cuando lo injuriaban, cuando lo maldecían, Él bendecía, no profería palabras de maldición. Y si nosotros somos hijos del Señor, creo que deberíamos también reaccionar de la misma manera, de la misma forma, perdonando la falta de aquel, ser empático con aquel, ponernos en lugar de aquel antes de reaccionar, como hacía el Señor, misericordioso, benigno, bondadoso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amados hermanos y amigos que hoy nos escuchan, para terminar, debemos cultivar, amado hermano, estos hábitos. Debemos cultivar en la práctica diaria estos buenos hábitos y despojarnos de aquellos malos hábitos que tienen que ver con la mentira, con la falsedad, con el engaño, con la ira injusta, con las palabras corrompidas. Debemos despojarnos de todo eso diariamente y vestirnos con la nueva naturaleza cada día, la nueva vida que es en Cristo Jesús, la nueva vida según Dios, dice la palabra. Ahora, amigo que hoy me está escuchando, cuando usted ve esto como requisitos, todas estas cosas, solamente usted, amigo que me escucha, solo no puede hacerla. Solo no puede vencerlas. Solo no puede practicarla. Como nosotros solo no podemos. Es cuando entregamos nuestra vida a nuestro Creador. Es cuando nos arrepentimos de corazón, mi querido amigo. Para que esa nueva naturaleza, ese poder, el Espíritu Santo venga a morar dentro de usted y pueda empezar a despojarse de todo esto que ya hemos nombrado en esta noche, para que sea un hijo de Dios, para que se vista como hijo de luz, porque no podemos nosotros cambiarnos nosotros mismos. No podemos, porque la palabra dice que sin Dios no podemos hacer nada. Pero Dios tiene poder, mi querido amigo. Si usted le permite en esta noche, si usted permite que su corazón se abra ante Él, para que Él entre y traiga una nueva naturaleza, una nueva vida, y empiece a practicar todo esto que ya hemos leído en esta noche.